Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, esta es La Oruga y hoy nos encontramos con Sandra Rayo. Sandra es una investigadora, es historiadora y especialista en derechos humanos y actualmente desempeña el cargo de directora de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que es una institución clave en la defensa de los derechos humanos y la preservación de la memoria. He convocado a Sandra porque además Sandra tiene una trayectoria, digamos, bastante rica en lo que respecta al tema de educación en memoria, lo voy a llamar así, ¿no? Sandra, bueno, nuevamente reitero el agradecimiento. Y te llamo porque justamente, pues, como te comentaba antes, son tiempos que entramos en tiempos medio oscuros, no quiero ser muy dramática, pero son tiempos difíciles los que vivimos, tanto yo creo que puedo decir acá en Perú y obviamente allí en Argentina, ¿no? Y bueno, a nivel mundial, bueno, sabemos muy bien los resultados de las elecciones en Estados Unidos y entonces van a ser tiempos de mucha resistencia y de luchas nuevamente, ¿no? Y dada también al mismo tiempo tu cercanía con este país, y sé que has venido invitada en más de una oportunidad por el Ministerio de Educación, quiero también tener contigo esta suerte de mirada comparativa, no comparada entre lo que pasó en Buenos Aires, en Argentina y el Perú, ¿no? Entonces, quizá un poco para nuestros oyentes en La Oruga, para poder también al mismo tiempo ponerlos un poco en contexto, quería que nos narres un poquito y brevemente, antes de entrar con las preguntas ya sobre el tema, de qué fue, porque yo sé que ustedes elaboraron un informe también allí en Argentina, como nosotros acá, el informe final de la Comisión de la Verdad, que bueno, cubrió un periodo histórico. Y allí también ustedes tuvieron la Comisión Nacional de Desaparecidos de Personas, ¿no? Que elabora el informe Nunca Más. ¿Puedes darnos una pequeña suerte de, digamos, una pastillita de lo que fue ese informe? Sí, bueno, gracias por la invitación en primer lugar y por participar en esta conversación y que espero sea útil para pensar lo que tenemos que pensar en esta etapa. El informe Nunca Más, que así se llamó, que fue después editado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, tuvo una repercusión muy importante en la democracia naciente en Argentina post-dictadura. El informe básicamente estuvo centrado en la investigación sobre las desapariciones forzadas, digamos. Fue una comisión de notables, que creó por decreto el presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, de diferentes inscripciones profesionales, académicos, escritores, periodistas, científicos, curas, obispos, rabinos, ¿no? Diferentes personalidades que tenían de alguna manera una cierta mirada desde la sociedad de mucho respeto y palabras muy legitimadas, digamos, como una forma de buscar la legitimación también de esa verdad que se fue construyendo a partir de la investigación del informe Nunca Más, que es uno de los libros que se ha editado más veces en Argentina, digamos, ¿no? Que tiene todavía una vigencia muy importante, sobre todo en estos tiempos donde se están relativizando con bastante fuerza esa verdad construida durante la dictadura por parte de los organismos de derechos humanos y los organismos internacionales, y sobre todo en este informe Nunca Más, que fue, como decía, una investigación sobre el accionar del Estado y las violaciones flagrantes a los derechos humanos. Sandra, sé que el informe, y me parece interesante porque tampoco el hecho de que seamos dos países distintos, pero habitamos América Latina, y el informe también recoge, ¿no?, una represión muy fuerte en el ámbito educativo, como sucede acá en el Perú, ¿no? Conversaba hace poco con personas que de alguna manera han hecho trayectoria de investigación en lo que es la universidad y los espacios educativos primaria y secundaria, y cómo Sendero Luminoso tiene allí un rol importante, ¿no? Y cómo se infiltra en el espacio educativo, que tiene que ver también al mismo tiempo con una tradición también bastante vertical de enseñanza educativa en las escuelas y en las universidades en el Perú. Y quería
quería justamente ver allí, porque el informe de alguna manera habla, ¿no?, de secuestros y desapariciones y asesinatos de estudiantes, de docentes y profesores universitarios, persecución de los mismos, hay intervención en universidades y colegios secundarios, ¿no? Hay una censura también y control en lo que es libros y textos. Curiosamente vivimos tiempos de censura en otros espacios, ¿no? Hay depuraciones en bibliotecas, hay prohibición, digamos, de autores como Galeano, Neruda, Mario Benedetti, ¿no? En esa escuela es todo aquello que viven en los colegios y universidades en Buenos Aires. Luego del informe se va a pedir allí, digamos, que se enseñe un poco esta educación en memoria, ¿no? Con personas que han sufrido directamente esta violencia. ¿Cómo se da ese tránsito, Sandra? Bueno, sí, la escuela durante la dictadura fue un dispositivo pensado desde el gobierno militar como un dispositivo represivo y de control y de disciplinamiento, digamos. De hecho, hay numerosos documentos. Uno de los más famosos es el que habla de la subversión en el ámbito educativo y cómo identificar al enemigo, que es una instrucción a los profesores, a los directores, para identificar tanto alumnos, padres y madres de alumnos, como también sus propios colegas, que los puedan identificar como los enemigos, digamos, y que puedan avisar a las autoridades. O sea, esto es uno de los usos más extremos, digamos, de la escuela como dispositivo de disciplinamiento, pero también, como vos marcabas, lo que ha sido la censura, la restricción de tratar determinados temas, determinada bibliografía, digamos. Las agencias de inteligencia constantemente analizaban textos, música, películas, para ver y detectar si en estas producciones había elementos que podían suponer cierta divulgación o promoción de las ideas subversivas y que tuvieran un impacto negativo en los jóvenes, digamos. Entonces, claro que una de las recomendaciones que va a hacer el informe Nunca Más es el tratamiento de los temas de derechos humanos en las escuelas y en la educación. Vale marcar que en los años 80, en los años de la transición a la democracia, el primer gobierno democrático, el eje estuvo puesto centralmente en la enseñanza de los derechos humanos como contenido transversal en las escuelas, no tanto de la historia reciente, digamos, ¿no? Como la forma de generar las condiciones de no repetición, estaban la esperanza estaba puesta en la formación de una ciudadanía afecta a los derechos humanos, consciente de sus deberes de los deberes constitucionales, una ciudadanía, digamos, que pudiera ser parte activa de una democracia que se consolidara en la Argentina y no volviera a esa inestabilidad que había caracterizado la historia argentina en el siglo XX, digamos, ¿no? De golpes de Estado tras golpes de Estado y en las dos últimas dictaduras militares muy feroces. En la cuestión del abordaje del pasado reciente en la escuela e incluso el uso del informe Nunca Más es bastante posterior, ¿no? Es en los años 90, paradójicamente, cuando se dan las políticas de impunidad y se retrocede en materia de justicia por los crímenes cometidos por la dictadura militar, se hace una gran reforma educativa, como en muchos países de América Latina y también en Europa, las reformas educativas neoliberales, y ahí se hace una reforma de contenidos muy fuerte y se prioriza los contenidos de historia reciente sobre la historia más lejana, y ahí se hace una reforma editorial muy importante de libros de textos, y ahí se incorpora la temática de la dictadura y también se promueve el uso del Nunca Más en la escuela, ¿no? Pero es tardíamente donde en la escuela se empieza a hablar de la dictadura militar, y proceso que después se va a consolidar de manera notable y avanzar de manera notable a partir del 2003 en una etapa que nosotros denominamos de institucionalización de las políticas del recuerdo, las políticas de la memoria, cuando ya el Estado, incluso en la Ley Nacional de Educación, plantea
como uno de los ejes de la enseñanza el derecho a la memoria. Y se instala el 24 de marzo como una efemérides muy importante dentro de la escuela, donde se obliga, se prescribe que todas las escuelas de todos los niveles educativos, todos los 24 de marzo, que es el día del golpe de Estado, se hable de lo que pasó y se repudie lo que pasó. Justamente de eso quería ver, porque, bueno, me parece súper interesante que me comentes que primero se pone énfasis en el tema de derechos humanos en las aulas, ¿no? Y luego viene un poco, digamos, de forma más tardía, lo que es pues esta institucionalización de políticas de la memoria. Sin embargo, el régimen, la dictadura, puso mucho énfasis en la modificación de programas de estudios, ¿no? Para estudiantes, con la doctrina del régimen, me imagino, la inclusión seguramente también de contenidos, me imagino, anticomunistas, en materiales educativos, ¿no? Y me imagino también al mismo tiempo que habrá sido una educación, digamos, de alguna manera mucho más rígida, ¿no? Basada en una obediencia. ¿Cómo se desmorona este andamiaje? Digamos que en donde hay injerencia del gobierno, seguramente, bueno, estoy pensando así como te digo, y corrígeme, en textos y en hacer cambios, digamos, de este corte en la educación en Argentina, ¿no? Claro, el tema, los derechos humanos en la introducción bastó para, digamos, desbaratar este andamiaje. Bueno, los procesos de transformación de las instituciones son mucho más lentos, digamos, de lo que uno se propone. La escuela en Argentina podríamos decir que nunca fue una escuela democrática, digamos, ¿no? Incluso ahora podríamos decir que con todos los intentos de democratización la escuela sigue siendo tiene una organización vertical, ¿no? Y el debate interno en la escuela son procesos complejos. No podríamos decir que es autoritaria, pero no podríamos decir que es una institución plenamente democrática. Sobre todo en la participación de los estudiantes en los procesos, digamos, ¿no? Educativos. Pero sí hubo un intento muy fuerte. Primero que quisiera matizar la cuestión de la dogmatización, el adoctrinamiento que hizo la dictadura en la escuela. No es que reformaron todos los planes educativos, muchos programas educativos, programas de las distintas disciplinas siguieron más o menos igual. Sí hubo una modificación muy fuerte en lo que sería la formación ciudadana, ¿no? Se puso una materia que se llamaba instrucción moral y cívica, y ahí se desarrollaron los contenidos. Bueno, yo fui estudiante de secundaria durante la dictadura y podríamos decir que estos contenidos tan fuertes como vos decís, la cuestión del anticomunismo, etcétera, no fue tan claro, digamos, como contenidos. Uno podría decir que yo, transitando la escuela secundaria, no era tan evidente que vivíamos en una dictadura militar tan fuerte, digamos, ¿no? Porque la dictadura, la represión la planteaba de manera clandestina, con una narrativa que negaba absolutamente los crímenes. Entonces, incluso tenía un discurso democrático, en el sentido de, bueno, cuál era la democracia que había que tener en Argentina y cuáles habían sido los vicios de esa democracia, digamos, ¿no? O sea que es paradojal, digamos. La dictadura tenía un discurso sobre la democracia, digamos, ¿no? Y también sobre lo que eran los deberes cívicos. Entonces no era tan obvia ni evidente en la formación este disciplinamiento. Sí, en la disciplina escolar, ¿no? En el uso del uniforme, en ciertas reglas muy estrictas que se establecieron en todos los establecimientos de cómo tenía que ser la conducta. Pasó más por ahí, digamos, ¿no? Como un disciplinamiento de los cuerpos, de las formas que teníamos en las que teníamos que actuar. Las mujeres no podíamos llevar polleras más cortas, los varones no podían usar el pelo largo. Bueno, esas cuestiones disciplinarias clásicas de la escuela que sí se exacerbaron. Como en otras instituciones y en otras, como lo fue también en la universidad, como también lo fue en la fábrica, por ejemplo, ¿no? Formas de disciplinamiento vinculados con la restricción de ciertas conductas y cierta normatización de las conductas como forma de controlar y producir ciertas subjetividades disciplinadas, acalladas y no críticas, digamos, ¿no? Y como te decía, en los años 80, en el primer gobierno democrático, se intentó, ¿no? De hecho, hubo lo que se llamó el Congreso Pedagógico, un intento de reforma
radical, digamos, de la educación, y fue un fracaso, digamos. Fracasó ese intento. La Iglesia hizo un lobby muy fuerte para no modificar determinados contenidos y democratizar a pleno el sistema democrático. Así que ahí tenemos un primer fracaso, que son los 80, ¿no? El primer gobierno que intenta, ¿no? Pero no puede generar un proceso de transformación y de democratización de la escuela, abriendo un gran debate en la sociedad argentina en torno al tema. Y después fueron los 90 con las reformas neoliberales, que ahí sí se reformó el sistema educativo de manera completa, desde la estructura del sistema hasta los contenidos del sistema, y podríamos decir que ahí sí, digamos, más allá de los contenidos neoliberales y de todas las críticas que tenemos para hacerle a ese sistema educativo, es un sistema educativo que sí claramente se diferenció de la dictadura, digamos, ¿no? Y después, bueno, después de los 2000, después de la crisis del modelo neoliberal, hubo otro fuerte intento de transformación también del sistema educativo. Se modificó la ley nacional, se modificaron las leyes provinciales, pero bueno, la escuela hoy es uno de los grandes dispositivos, digamos, o agencias estatales que está en crisis en este momento en la Argentina, y es parte, ¿no?, de lo que estamos atravesando hoy, digamos, y de las cosas que tenemos que repensar como para respondernos de por qué estamos como estamos hoy y por qué tenemos el gobierno que tenemos. Sí, justamente te has adelantado así como que varias preguntas que quería hacerte, pero está muy bien porque creo que vamos en una buena dirección, porque justo quería saber estos obstáculos, ¿no? Que significó incluir las enseñanzas de la dictadura en el sistema educativo argentino. Pero al mismo tiempo pensando también que Argentina no es pues la capital, ¿no? Que hay varias provincias, y quería saber un poco cómo se trabajó, cómo se educó en memoria en estas diferentes provincias, ¿no? Hubo una aplicación diferenciada, hubieron otro tipo de retos allí, porque acá, bueno, tú sabrás que tampoco se vivió la violencia de la misma manera, ¿no? En las provincias. Entonces, quería saber si algo de ello hubo. Y al mismo tiempo, ahora que estás hablando de las reformas y de hitos concretamente, pensaba también al mismo tiempo en las dificultades, al menos, y creo que tú, por experiencia de haber venido acá, y aquí te pido también ya un poco entrar en esta mirada un poco de comparar. Yo sé, me vas a decir, pero yo no sé muy bien todo, pero has venido y creo que te permite tener un poquito, ver lo que está pasando, ¿no? Porque acá nosotros, por ejemplo, y lo habrás visto, tuvimos inicialmente también, y tenemos todavía mucha discusión alrededor de cómo nombrar, ¿no? Entonces, cómo nombrar los periodos históricos, ¿no? Usamos conflicto armado interno, pero conflicto armado interno no es, porque dicen que hablar de conflicto armado interno se está beneficiando a un grupo o un sector que incitó a la violencia, ¿no? Y entonces la palabra correcta es terrorismo, ¿no? Pero tampoco se acepta hablar de terrorismo de Estado porque el Estado no fue responsable, y entonces hay toda hablar de partidos políticos, hablar de Sendero Luminoso como un partido político también suscitó en su momento dado, cuando el informe dio algunos alcances, toda una discusión, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la educación y tiene que ver cómo se nombra, ¿no? En la historia tiene mucho que ver esto, y es un debate, me imagino, que curiosamente nunca se termina, ¿no? Entonces, te pediría allí también un poco algunos alcances. Sí, bueno, la cuestión de cómo ha sido el proceso de incorporación de la temática de la dictadura militar en la escuela y qué problemas, obstáculos ha tenido. Bueno, hoy los estamos pensando con mayor fuerza, viendo los resultados, ¿no? Poco con ¿cómo se llama? Con el diario del lunes. Pero yo por lo menos he venido reflexionando sobre eso desde que se empezaron a implementar estas políticas de memoria en la escuela, por mi lugar también en la Comisión Provincial por la Memoria, y bueno, tuve a cargo mucho tiempo todo el área educativa de la Comisión Provincial por la Memoria, también en mi rol de historiadora y de docente de historia, también muchas preguntas en torno a eso. Pero podríamos decir a grandes rasgos que el abordaje de la dictadura militar en la escuela ha tenido muchas dificultades, en principio por cómo se transmitió a las nuevas generaciones. O sea, hay diversas investigaciones realizadas en los primeros años 2000, digamos, a pocos años de andar, digamos, estas políticas de memoria,
y de estas transformaciones que se dieron y para incorporar la dictadura en la escuela, investigaciones que se hicieron alrededor de 2017, 2020, y lo que está pasando hoy. Podríamos decir que, y lo que uno puede ver también en el aula, es que lo que les queda a los estudiantes de la dictadura militar es básicamente la dimensión represiva, el horror, ¿no?, la tortura, los centros clandestinos de detención, pero una escasa comprensión del contexto, de por qué ocurrió esta violencia por parte del Estado. Para nada se trabaja el periodo previo, ¿no?, lo que pasó con el gobierno peronista anterior, lo que fue el proceso de radicalización política de la sociedad argentina y la violencia revolucionaria, digamos. Ha habido muchos problemas, digamos, ¿no?, para hacer ha primado de alguna manera una idea de una historia moralizada, digamos, donde bastaba indicar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, la reivindicación de las víctimas y la denostación de los victimarios, y poca problematización de ese periodo histórico, digamos. Entonces se ha dado también esta ritualidad del 24 de marzo, un ritual, lo que son los rituales, digamos. Los rituales no son espacios donde conversar, donde discutir, donde debatir, aprender, sino, son rituales. En general los rituales son repetitivos, y esta repetición también ha sido un problema. Como una de las preguntas era el tema de las provincias, básicamente la Argentina son provincias, digamos, no hay un Estado nacional que tenga a cargo escuelas. Eso fue lo que la reforma neoliberal hizo. El Estado nacional tenía escuelas, tenía establecimientos educativos, ella no los tuvo más, así que todas las escuelas son provinciales, o sea que la nación puede hacer grandes lineamientos generales de la política educativa, pero finalmente es cada provincia con su ley provincial, con sus contenidos, los que definen los contenidos, etc. Así que en eso también ha habido una heterogeneidad muy grande, porque hay provincias, incluso aquellas provincias que fueron más afectadas por la violencia, que tienen muchísimas más resistencias a abordar estas temáticas, digamos. Son temáticas muy controversiales. El pasado reciente argentino y la dictadura militar, a pesar del informe Nunca Más, a pesar del juzgamiento de los militares, sigue siendo un pasado controversial, digamos, ¿no? Y en este momento más todavía, pero nunca dejó de serlo. Y yo creo que ese fue un error, porque en algún momento se pensó que ya no lo era, y siempre lo siguió siendo, digamos, ¿no? No toda la sociedad argentina significa o interpreta ese pasado dictatorial de la misma manera, ¿no? Hay muchos matices también para poder pensarlo, y creo que desde las políticas públicas de memoria impulsadas desde el Estado se perdió de vista un poco esta conflictividad, digamos, ¿no? Y que termina emergiendo ahora de una manera muy fuerte, digamos, ¿no? Muy fuerte, como pensábamos. Tal vez yo no era tan optimista, pero muchos pensaban que esto ya estaba, digamos, que era algo que ya estaba resuelto en la sociedad argentina, que no había forma de retroceder en estos procesos, etcétera, y no es lo que estamos viviendo hoy. Y en ese sentido, ahí también quiero incorporar esto de cómo nombrar, digamos, ¿no? En general, dentro del contexto educativo se habla de terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Esa es la conceptualización más que aparece en los libros de texto, etc. Hubo al principio una discusión fuerte porque todavía se hablaba de proceso de reorganización nacional para nominar a la dictadura. Entonces ahí hubo una discusión para decir, no hay que nombrar a la dictadura como se nombraba a sí misma, hay que nombrarla como dictadura. Después se le fueron agregando dictadura militar, dictadura cívico-militar, dictadura cívico-militar eclesial, digamos. Hay diferentes formas de nombrar, y también acá hay mucha libertad de cátedra, y también los profesores nominan también de diferentes maneras. Otro concepto que se ha empezado a usar con fuerza a partir de que hubo sentencias judiciales que hablaron de genocidio, es el concepto de genocidio. También la cuestión de crímenes de lesa humanidad. Hay muchas discusiones en torno a cuál sería la mejor forma, digamos, de nombrar. Pero terrorismo de Estado sigue siendo la forma más generalizada, digamos, para hablar de la violencia represiva. Después, para hablar en general de la dictadura, se habla, hoy de dictadura cívico-militar, que es como la más generalizada, pero, y el término genocidio también, en algún sentido, es utilizado para nombrar, digamos. Ha habido mucha discusión.
Ahora hay otra discusión que va mucho más para atrás, digamos, y es, bueno, que el negacionismo y ciertas reivindicaciones de la dictadura donde ponen en tensión todas estas nominaciones, digamos, una discusión de que acá no hubo genocidio, que no fue terrorismo de Estado, que fue lucha antisubversiva, ¿no? A empezar a esas denominaciones de la dictadura militar sobre sí misma empieza nuevamente a tener fuerza y difusión en el espacio público. De hecho, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, es familia militar, tiene su tío que es represor, tiene mucho vínculo con el círculo militar, que es el círculo duro, digamos, que ha sostenido la memoria de los militares y de los represores viva durante mucho tiempo y de manera solapada. Bueno, hoy enuncia ese pasado en los mismos términos que la dictadura. Sí, justo quería saber también cómo ha impactado ese avance de esos discursos negacionistas o relativistas en lo que es la enseñanza sobre la dictadura. ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, digamos, ¿no? En primer lugar, empezó a ocurrir que en el aula empezaron a expresarse estas voces cuestionando el relato, podríamos decir, hegemónico en torno al pasado reciente argentino, discutiendo la cifra de los 30.000, ¿no? Por ejemplo, diciendo, bueno, no fueron 30.000. Los desaparecidos eran todos guerrilleros, ponían bombas y de eso no se habla, y por qué no fueron juzgados, ¿no? Otra vez un poco la teoría de los dos demonios, pero como forma también de relativización y finalmente negación, porque bueno, la cuestión de hablar de que los desaparecidos, o sea, las víctimas en realidad eran victimarios, es una forma también de volver a negarlos, digamos, ¿no? Retomar el discurso de la dictadura. Y esto ha empezado a emerger en el aula. No podemos hablar de que la mayoría de los jóvenes hablan con ese lenguaje, pero sí hay algunos que sí lo plantean, digamos. Cosa que antes no ocurría, digamos, ¿no? O hay jóvenes que hoy están un poco saturados del abordaje de la dictadura militar y lo ven como parte de la propaganda política de un partido político, particularmente lo identifican con el kirchnerismo. Entonces, como es parte un poco de la bajada de línea política, y eso va emergiendo, digamos. Entonces no hay una cuestión de lo público, de una verdad pública, de la verdad jurídica, de la verdad histórica, sino que aparece el discurso de la dictadura que la denosta, está asociado con un determinado partido político que hace uso del pasado, ¿no? Y cuenta ese pasado de manera sesgada, de manera manipulada, y comienza esa sospecha, digamos, ¿no? Esa sospecha de que lo que fue contado no era cierto, ¿no? Y eso en determinados sectores del estudiantado ha generado una reacción, digamos, ¿no? Y además hay que decir, digamos, Milei ha tenido votantes jóvenes y los militantes de Milei, estudios sobre los militantes de Milei, marcan que una de las cuestiones por las cuales reaccionan y empiezan a referenciarse con Milei es por ese adoctrinamiento, porque lo que se habla es de adoctrinamiento, ese adoctrinamiento en torno al pasado reciente, y también a otra dimensión más que no está vinculada con el pasado reciente, que es el tema de la enseñanza de la educación sexual integral, digamos, que son como los dos núcleos, ¿no? Fuertes de esta extrema derecha que está atacando un poco la configuración identitaria ideológicamente, digamos, hablando de los derechos humanos y del progresismo, y ahora, bueno, el presidente atacó al movimiento woke, digamos, ¿no? A toda esa cuestión que nuclea a las extremas derechas en el mundo. Así que, bueno, sí, está más complicado el tema y hay más dificultades. Los docentes tienen más miedo de trabajar el tema porque se complica, porque a veces hay padres y madres que hacen alguna presentación en la escuela por adoctrinamiento, diciendo que se habla de política en la escuela, que en la escuela no se debe hablar de política, que hablar de la dictadura es hablar de política. Así que estamos en una situación compleja. Sí, justo ahorita que mencionas esta última palabra y lo que has dicho anteriormente que me pareció sumamente interesante y tienes razón, esto del ataque, bueno, lo que ha dicho Milei en Davos y lo que dijo Trump al
casi como su discurso inaugural, ¿no? Sobre, digamos, la idea de género para él, nos hablan de los tiempos que se avecinan y lo complicados que son, ¿no? Pero justamente quiero retomar una idea y quiero simplemente saber, y que tiene que ver, como te dije, con la última palabra que usaste, que es la complejidad, ¿no? Y que en un momento dado dijiste lo que quizá, digamos, como que, corrígeme por favor, no quiero malinterpretarte, es no haber visto, digamos, los contextos previos a la dictadura, ¿no? Y complejizar esa mirada, ¿no? Y no tener solamente esta idea de los dos demonios, ¿no? Entonces, pero esa complejidad, y justamente hablaba hace poco con una abogada que me decía, es que lo de ser víctimas lo somos todos un poco en esta sociedad, ¿no? Inclusive en nuestro caso, te hablo muy particular de los militares, que fueron, digamos, levados a la fuerza y puestos en zona de emergencia y en donde tuvieron que subsistir casi a veces sin raciones, sin comida, sin estar abrigados, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en donde pues tuvieron que saquear, robar, ¿no? Y donde de alguna manera te empuja a un precipicio y no te queda otra y tienes que sobrevivir. Como que, yo no estoy justificando, pero quiero también entender que esas dinámicas se han dado, ¿no? Y que de alguna manera te pone en un rol que si bien pudiste participar terriblemente de una matanza, también a eso hay que sumarle esa mirada que a veces no queremos verla, ¿no? Porque de alguna manera nos hace pensar de que estamos bajándole un poco el nivel de culpabilidad, ¿no? Porque al considerarlo víctima también, ¿no? Entonces es como le pregunté justamente a esta colega, ¿no? Era como que, bueno, pero mucha gente piensa que está, de alguna manera, si eran las mujeres de Sendero, el que las hayan violado es como que, bueno, pues total, hay una suerte de esa de convertir al enemigo en alguien no humano, ¿no? Entonces, y es terrible, ¿no? Porque lo que sufrieron estas mujeres pudieron tener al mismo tiempo la responsabilidad en su rol, digamos, dentro de este conflicto, pero el ser esclavizada dentro de un cuartel y sometida a torturas y ser violadas tampoco es, ¿no? Entonces, ahí te pediría simplemente que me ayudes porque mirar el contexto, mirar el pasado y mirar a los actores, hay que mirarlos también en esa complejidad, ¿no? Esto de se es un poco víctima y en algunos casos estos victimarios eran un poco también víctimas, ¿o no? Sí, el caso de Perú es bien complejo y creo que esas dimensiones están, digamos. A veces a los argentinos nos cuesta mirar el proceso peruano, el proceso colombiano, otros procesos, digamos, donde las violencias se desplegaron de otra forma y también las organizaciones revolucionarias tuvieron una responsabilidad muy fuerte en el despliegue de esa violencia. En Argentina, y podríamos decir de que las dictaduras del Cono Sur tuvieron una característica particular, que es que en gran medida la violencia se desplegó desde el Estado, digamos, en gran medida, digamos, ¿no? Es bastante difícil. Si bien las organizaciones armadas revolucionarias en Argentina obviamente tuvieron actos de violencia, no desplegaron acciones terroristas, digamos, no tuvieron acciones violentas generalizadas, ¿sí? Sino que fueron más orientadas a los blancos militares, a los blancos, algunos blancos empresariales, digamos. Lejos estoy de justificar o legitimar estas violencias, pero lo que digo es que hay una diferencia notable entre la violencia desplegada por parte del Estado y la violencia de las organizaciones, y claramente había una desventaja absoluta de las organizaciones revolucionarias armadas con respecto al Estado. Y el Estado desplegó una violencia mucho más allá de las organizaciones armadas, digamos, con otro objetivo, digamos, ¿no? Entonces, acá esa discusión está más difícil de poder pensar al victimario en la clave de víctima si no es entrando en las narrativas negacionistas, digamos, ¿no? O sea que es un poco el leitmotiv de la otra campana. No hablan, acá tenemos a las víctimas del terrorismo. La mayoría de ellos son militares, ha habido casos muy puntuales de niños, etcétera, pero más allá de eso, el problema ha sido que de eso no se ha hablado. O sea, de eso en Argentina no se ha hablado. Ha sido una especie de tabú hablar de la violencia desplegada por las organizaciones revolucionarias, digamos. Y eso me parece que ha sido un problema.
no siempre lo que no se habla, lo que no se discute queda ahí. Y bueno, después vino la extrema derecha a hablar de esto, digamos, ¿no? Y entonces muchos empezaron a decir, bueno, de esto, bueno, yo he trabajado sobre mi tesis sobre una memoria muy emblemática en Argentina, que es la noche, un acontecimiento, que es la Noche de los Lápices, digamos, que es como claramente el relato emblemático para configurar a la víctima inocente, digamos, ¿no? Creo que eso es un problema, de pensar a la víctima como víctima inocente. Y bueno, y después pudimos empezar a hablar de que las militantes, que eran militantes, que no eran solo estudiantes secundarios que luchaban por un boleto escolar, que era una cosa muy simple y ingenua, sino que eran militantes que estaban vinculados con organizaciones armadas. Esto no le sacaba en ninguna dimensión a su condición de víctima, porque fueron secuestrados ilegalmente, fueron torturados, las mujeres fueron violadas, fueron asesinados, fueron después hechos desaparecer. O sea, no estamos cuestionando para nada a su condición de víctima, pero hubo de alguna manera una intencionalidad, mejor no hablemos de esto, porque si hablamos de esto le estamos dando razón a la dictadura. Y eso para mí fue un problema muy grande, digamos, ¿no? El no poder hablar y hablar también críticamente de los años 70, digamos, de poder pensar críticamente en los años 70. Lo ha hecho la historiografía, se ha investigado mucho sobre los años 70, pero esto no llegó para nada a la escuela y ni tampoco al debate público. Está llegando al debate público de la mano de la extrema derecha. Y eso ha sido un punto débil. Y también pensar si las únicas categorías posibles para pensar el pasado es el binomio víctima-victimario. Si no es posible también pensar los procesos históricos desde categorías de responsabilidad, ¿no? de implicación, ¿no? No solo si el reconocimiento de ser víctima o de ser victimario. Nosotros en Argentina hemos hablado mucho y discutido mucho en torno a las víctimas y hemos discutido poco en torno a los victimarios, no para matizar el horror que cometieron, sino también para comprender esa violencia y el sentido político de la violencia que expresaron. Se los presentó muchas veces como monstruos que hacían cosas casi irracionales, pero no se los presentó de alguna manera también dentro de un proyecto político, ideológico, y que ellos fueron actores, ¿no? Responsables de eso que hicieron, digamos, no solo para poder comprender también desde una perspectiva histórica y no solo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, digamos, un poco salir de esa perspectiva, digamos, ¿no? De los buenos y los malos, ¿no? Y me parece que eso, que genera tantas controversias, me parece que sí hay que matizar que es posible que haya habido victimarios que hayan sido víctimas y víctimas que hayan sido victimarios. Y me parece que eso es algo que tenemos que pensar. Sandra, como para ir cerrando, quería saber un poco cómo se podría fortalecer hoy, porque estamos hablando de esto de mirar, y es como tú dices, fue como un talón de Aquiles, ¿no? Mirar esa complejidad a veces no es fácil, y quizá de ese discurso se hizo hoy, digamos, un poco dueño de la derecha, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer para fortalecer la enseñanza sobre el terrorismo de Estado en estas nuevas generaciones, ¿no? Dados estos contextos complejos que ahora tenemos? ¿Cómo imaginas tú la educación de memoria en Argentina? Bueno, nosotros tenemos un programa educativo que hemos desarrollado desde la Comisión Provincial por la Memoria que se llama Jóvenes y Memoria. Y nosotros ahí creo que no digo que no ha tenido problemas ese programa, pero de alguna manera nosotros creemos que esa es la línea que hay que generar, digamos, ¿no? Poder pensar que más que nosotros tenemos que transmitir contenidos y construir relatos para decírselos a las nuevas generaciones, hay que incorporar de manera abierta a las nuevas generaciones en la problematización de ese pasado, digamos, ¿no? El programa Jóvenes y Memoria lo que hace es invita a las nuevas generaciones a que investiguen el pasado reciente sin ninguna periodización, el pasado reciente, la memoria como algo sin fronteras. Puede ser antes de la dictadura, durante la dictadura, porque también me parece que tenemos que salir de que lo único memorable y
es lo que pasó en la dictadura y el horror de la dictadura, digamos, ¿no? Hoy las nuevas generaciones en Argentina tienen que también lograr problematizar los 40 años de democracia, digamos, y cómo se ubican ellos en esos 40 años de democracia. Entonces, también abrirlos a otros, salirnos solo de que lo importante y lo más importante para generar una ciudadanía activa, democrática, etcétera, es hablar de la dictadura militar. Tenemos que hablar de la dictadura militar en relación con otros procesos históricos anteriores y posteriores, digamos, y sobre todo con esta democracia que es la que ha decepcionado en gran medida a las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Porque la democracia lejos estuvo de ser lo que prometió en los 80 y bueno, y también, bueno, hoy tenemos en Argentina casi el 60% de pobreza, ¿no? De nivel de pobreza. Esto fue también producto de estos 40 años de democracia. Entonces, cómo abrir lugar a la experiencia, ¿no? A la memoria ligada a la experiencia, no solo al contenido, digamos, ¿no? Donde las nuevas generaciones sean los protagonistas en la construcción de esos relatos. ¿Qué pasó en mi comunidad? ¿Qué pasó en mi escuela? Bueno, ¿qué pasó? ¿No? Que vayan a solicitar la palabra las nuevas generaciones de las viejas generaciones y no sean las viejas generaciones los que los convocan a escuchar su propio relato, ¿no? Sino que sean relatos abiertos, de relatos dinámicos, relatos complejos. Y la verdad que en estos 23 años de programa se ha visto la productividad que tiene esto, cómo han emergido memorias locales que estaban soterradas, que estaban silenciadas, cómo se ha complejizado ese relato sobre el pasado, porque cuando se va a las fuentes directas, ¿no? a entrevistar, se va al archivo, ahí la simplificación se complejiza porque se dificulta, porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa. Bueno, ¿cómo puedo construir ese pasado reciente en función de esas múltiples voces que a veces se contradicen, que a veces están en contraposición, digamos? Entonces, es pensar que las nuevas generaciones son actores de estos procesos de memoria, son protagonistas de estos procesos de memoria y no destinatarios. Y me parece que esto tiene que ver también con seguir democratizando la educación, digamos, pensando en la escuela. Tiene que haber espacios también donde de alguna manera uno pueda pensar que la memoria, la construcción de la memoria es una gran ronda, ¿no? Donde circula la palabra de las múltiples voces que hay, que incluso están aquellos que dicen con la dictadura estábamos mejor, a mí no me pareció tan mal lo que hizo la dictadura, porque esas son voces también que las nuevas generaciones tienen que escuchar para poder comprender el pasado y sus complejidades, digamos, ¿no? Que a veces las dictaduras y estos horrores tienen consensos sociales. ¿Y cómo se construyen esos consensos sociales? ¿Y de qué manera se construyen esos consensos sociales? Y otras responsabilidades en la producción de esos acontecimientos extremos que no solo están ligados con los perpetradores y con los victimarios, digamos. Entonces, me parece que la apuesta es al protagonismo de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, justo un poco es hacia donde vamos con La Oruga, es darle espacio, como bien dices, tanto a personas que han sufrido directamente el daño durante el conflicto armado interno, pero al mismo tiempo, y en esas voces incluir a todos los que podemos dentro de un marco de derechos humanos, obviamente, ¿no? Por eso tenemos un episodio en donde entrevistamos, y bueno, obviamente imaginarás un tema de cuidado en anonimato, el testimonio de un militar que nos narra pues esa complejidad de lo vivido durante el conflicto siendo militar, ¿no? En zona de emergencia. Y nos abre los ojos a mirar pues lo que ha pasado, viendo a este grupo, digamos, que son los militares, que por general a veces, como tú dices, cerramos un discurso y, ojo, nuevamente, porque hay que hacer mucho de no verlos solamente como los demonios, ¿no? Hubieron muchas cosas que se dieron al interior de estos espacios que de verdad nos permiten ver mirar a nuestra sociedad y bueno, y ver en qué les fallamos también a ellos como Estado, ¿no? O sea, qué les falló la clase política a ellos. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Seguimos, como te digo, en La Oruga, y en este caso vamos a incorporar una nueva sección en donde estamos haciendo entrevistas, y no necesariamente en este caso a personas que fueron impactadas directamente por la violencia, sino personas que vivieron la violencia de manera indirecta, ¿no? Entonces, en organizaciones de mujeres, profesores, y bueno, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos has dedicado ahora. No sé si quieres decir algo final.
No, solamente agradecer, ojalá un proyecto como La Oruga siga creciendo y con esta apertura y con estos desafíos, y porque hay que proponerse desafíos, digamos, no hay que instalarse en el lugar de lo que lo ya hecho, lo ya probado, sino es un contexto que nos obliga a pensar, a repensarnos y también a inventar y a desafiarnos, digamos, a ir más allá de lo que nos hemos animado a ir, digamos. Así que me parece que en ese sentido lo que me contás de La Oruga viene bien ahí, digamos, para que nosotros también podamos en Argentina enfrentar este momento, no cerrando filas y no cuestionando nada y siguiendo insistiendo en lo de siempre, sino como una forma también de abrirnos a revisar lo que hemos hecho y actuar de otra manera, de lo que nos permita revisarnos, digamos. Para mí la expectativa y la esperanza está puesta ahí. Muchísimas gracias. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.